Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Kersetti, soy ayudante de la primer cátedra de farmacología y en esta clase vamos a hablar un poco de antirrecurrenciales y principalmente vamos a enfocar nuestra clase en litio. En cuanto a los objetivos de la clase, como primero va a estar comprender la fisiopatología del trastorno bipolar, luego poder mencionar los fármacos que se utilizan para el abordaje del trastorno bipolar, considerar las particularidades del litio como psicofármaco en el tratamiento de justamente lo que va a ser nuestra estrella de la clase, que es el trastorno bipolar, conocer las interacciones de importancia y poder justificar en sí la prevención dada la estrecha ventana terapéutica del litio, reconocer la intoxicación aguda con litio y pautas básicas del tratamiento y por último las conclusiones finales. Comenzamos entonces con trastorno bipolar. Ahora vamos a hacer un poquito una introducción a trastorno bipolar, sí, porque es importante que sepan la patología que estamos tratando, principalmente porque tiene una prevalencia de aproximadamente del 1% para el de tipo 1 y de 0,4% para el de tipo 2, pero tengan en cuenta que si nosotros cuantificamos los cuadros que no están especificados dentro de lo que es el espectro bipolar, se puede estimar que hay una prevalencia por día aún mayor, de casi el 2,4%. Tengan en cuenta que la edad más frecuente de inicio del trastorno bipolar es alrededor de la tercera y cuarta década de la vida. Y tengan en cuenta además que están vinculados a una menor expectativa de vida, principalmente porque hay un inicio temprano, ¿sí? Porque tiende a la cronicidad y además porque justamente tiende a conllevar una gran carga económica. Entonces, es importante tener esta patología en cuenta. ¿Y por qué una gran carga económica? Bueno, tener en cuenta que a lo largo de la vida un gran porcentaje de las personas con trastorno bipolar presenta una importante reducción de todo lo que es sus capacidades vitales, de su autonomía, y eso impacta significativamente, no solo en el funcionamiento de la persona, sino también en lo que es la creatividad, el desempeño laboral o profesional, y además porque justamente la atención médica, ¿sí? Tanto directa como indirecta, pérdida de productividad en el trabajo, pacientes necesitan a veces cuidados y entonces todos los costos indirectos hacen que sea una enfermedad con una gran carga económica. En sí, en Argentina hay pocos datos acerca de esto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay unas estimaciones aproximadamente de los 200 millones de dólares más o menos, ¿sí? En gasto en estos pacientes, ¿sí? A nivel de lo que es el sistema de salud. Por otro lado, y además esto es muy importante, comparado con la población general, la expectativa de vida de estas personas se reduce entre 10 a 20 años, principalmente porque las comorbilidades o mismo las enfermedades crónicas que terminan llevando a estos pacientes a un costo vinculado con la atención médica y utilización de todo lo que son los recursos hospitalarios. Y por último, y esto es como creo que lo más importante de esta diapositiva y que quiero que se lleven, las personas con trastorno bipolar tienen aproximadamente entre 20 a 30 veces más posibilidades de cometer suicidio en comparación con la población general. Más o menos eh, 30 al 50% de los adultos con trastorno bipolar se dice que tienen al menos un intento de suicidio a lo largo de su vida. Entonces, las intervenciones adecuadas que aporten un mejor manejo de la enfermedad, especialmente aquellas que están relacionadas con la adherencia terapéutica, pueden reducir la carga, ¿sí?, de enfermedad o los costos asociados al trastorno bipolar y además pueden mejorar el pronóstico de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Entonces vamos a hablar del trastorno bipolar, que es una enfermedad mental que puede ser crónica o episódica. Las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados en los que pueden sentirse muy felices, irritables o animados y en los que hay un marcado aumento de la actividad, ¿sí? Pero también pueden tener episodios depresivos en los que en sí se sienten tristes, indiferentes o sin esperanza y que estos vienen acompañados de un nivel de actividad muy bajo. Tengan en cuenta que los síntomas del trastorno bipolar pueden variar mucho. Una persona con este trastorno puede tener episodios maníacos, episodios depresivos y también existen episodios mixtos. Un episodio mixto es cuando presentan síntomas maníacos y depresivos. Estos episodios anímicos o de cambios de ánimo constante ocasionan síntomas que pueden durar de 1 a 2 semanas y a veces hasta más tiempo.
Y es muy importante que estos episodios, los síntomas duran la mayor parte del día, todos los días, y esos sentimientos son intensos y ocurren junto con cambios en el comportamiento y en los niveles de energía o actividad de la persona. Y esto es algo que pueden observar las demás personas, por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y estar atento. ¿Por qué? Porque justamente, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, hay una importancia tanto de vida, ¿sí?, como de mejoría de la persona cuando se hacen intervenciones tempranas. Y es importante también que tengan en cuenta que por lo general entre un episodio y otro el estado de ánimo vuelve como a una línea de base saludable. Pero en muchos casos sin un tratamiento adecuado estos episodios ocurren con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo y cada vez están menos tiempo en lo que se llama esa línea de base saludable. Acá les dejo unas tablitas, ¿sí? Obviamente no estamos en psiquiatría y no pretendo que se las sepan, pero para que tengan en cuenta un poco cuáles son los síntomas más frecuentes en lo que es la depresión bipolar y los síntomas más frecuentes que ocurren en las crisis maníacas. Tengan en cuenta que cuando hablamos de depresión bipolar usualmente predomina lo que es la desesperanza, la disminución de la energía, la dificultad para poder experimentar placer, la irritabilidad, muy importante el insomnio y la hipersomnia. Y algo que es muy importante de todo lo que es la parte de depresión bipolar, que acá ocurren, lo que había un poco hablado en las diapos anteriores, que eran las ideas de muerte y las ideas o actos suicidas, ¿sí? Y por último, ya para pasar para la parte más de las crisis maníacas, tengan en cuenta que es un poco todo lo contrario: humor elevado, aumento de la energía, hiperactividad, disminución de lo que es la necesidad de dormir, hipersexualidad, locuacidad, ¿sí?, pensamientos rápidos. Bueno, estos son como los dos extremos, ¿sí? Pero también tengan en cuenta que algunas personas pueden tener síntomas más leves que otras, ¿sí? Por ejemplo, episodios hipomaníacos, que pueden hacer que las personas se sientan muy bien y sean muy productiva, y es posible que el paciente no sienta que algo está mal, pero sin embargo obviamente la familia y los amigos pueden notar que hay cambios en el estado de ánimo y en los niveles de actividad, porque muestran un comportamiento totalmente diferente al que tienen usualmente. Y es importante que los episodios hipomaníacos le pueden terminar siguiendo los episodios depresivos. A modo de resumen y para que vean los distintos estados que puede variar un paciente que está cursando con un trastorno bipolar, donde podemos ver paciente que es la eutimia, ¿sí? Que en sí, cuando hablamos de eutimia, es un estado de ánimo normal, tranquilo, entre comillas bueno, o sea, es un estado donde predomina lo que son las emociones positivas y una percepción equilibrada y adaptada al entorno. Y justamente en psiquiatría ese concepto se usa para describir lo que es la fase de la normalidad, entre comillas, que pasa un paciente con trastorno bipolar entre los episodios maníacos o los episodios depresivos. En estos periodos los pacientes experimentan lo que es como una conducta más adaptativa, tranquila y prudente, y no hay cambios radicales en el estado de ánimo. Ahora, cuando hablamos de hipomanía, es una variante menos extrema que la manía que habíamos visto en el cuadrito anterior, que involucra distintos episodios que duran aproximadamente entre 4 y 5 días, donde puede distinguirse un estado del ánimo no deprimido, ¿sí?, pero que tiene 3 o más síntomas adicionales, que son los que mencionamos anteriormente en el cuadrito de del episodio maníaco. Ahora, durante el episodio hipomaníaco, el paciente, el estado de ánimo mejora, la necesidad de dormir disminuye, y a medida que la energía aumenta notablemente, la actividad psicomotora se termina acelerando. Y por último, la manía, que es como el extremo más polar, ¿sí?, se define en sí como un episodio de más de una semana de evolución de un estado de ánimo persistentemente elevado, irritable, con aumento sostenido de la actividad. Y además, justamente, también se tiene que ver que hay un incremento evidente de la energía, con autoestima inflada, o lo que es megalomanía, disminución de la necesidad del sueño, fuga de ideas, paciente muy distraído, con aumento de lo que es la actividad dirigida, ¿sí?, y excesiva participación a veces en actividades con alto riesgo de consecuencias graves, como compras compulsivas, inversiones financieras que no tienen ningún tipo de sentido. Y por último, puede pasar también de la eutimia a directamente el estado depresivo, ¿sí?, que
son básicamente las características típicas de lo que es la depresión mayor, que en sí debería un episodio depresivo incluir aproximadamente 5 o más síntomas de lo que es depresión mayor, como por ejemplo estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, marcada disminución del interés, aumento o pérdida significativa de peso, disminución de apetito, insomnio, fatiga, sentimiento de inutilidad, todos los que vimos en las tablitas anteriores, que tiene que durar aproximadamente entre 1 a 2 semanas, ¿sí? Y justamente lo que tiene que estar, ¿sí?, para ser caracterizado como un episodio depresivo es justamente la pérdida de interés o placer, ¿sí? Y además tengan en cuenta que acá sí está todo lo que es los pensamientos suicidas. Y por último también tenemos lo que son los episodios mixtos o con características mixtas, ¿sí?, que en sí puede ser o una variante de la hipomanía, ¿sí?, o el paciente eutímico que va como ciclando entre manía y depresión. Y también, y por eso lo nombro, el riesgo de suicidio durante los episodios mixtos también es muy elevado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los episodios mixtos y los episodios depresivos para todo lo que es el aumento de la chance de ideas suicidas y justamente de suicidio. A modo de finalización de todo lo que es esta primera parte de la clase, les voy a nombrar los tipos de trastorno bipolar que existen, donde tenemos el tipo 1, ¿sí?, que se define como episodios maníacos, que suelen durar al menos 7 días, que es la mayor parte del día, y cuando los síntomas maníacos son tan graves que se necesita atención hospitalaria. Por lo general tengan en cuenta que se producen episodios depresivos separados en el tiempo que duran al menos 2 semanas. Es importante que durante el trastorno bipolar de tipo 1 también sepan que puede pasar que ocurran episodios de alteración del estado de ánimo con características mixtas, pero justamente lo que caracteriza el de tipo 1 por sobre el de tipo 2 es que hay episodios de manía y de depresión bien marcados, ¿sí? Sería como el trastorno bipolar, a modo de, valga la redundancia, más polar que hay. Ahora, el trastorno de tipo 2 más que nada es un patrón depresivos e hipomaníacos, pero son menos graves que los episodios maníacos que ocurren en el trastorno bipolar de tipo 1. Y por último está también el trastorno ciclotímico, también se llama ciclotimia, que son síntomas hipomaníacos y depresivos recurrentes, pero que no son tan intensos ni que tampoco duran lo suficiente como para calificarlos como episodios o hipomaníacos propiamente dichos o depresivos. En esta diapositiva tienen los estabilizadores del ánimo, ¿sí?, son los fármacos que vamos a utilizar para tratar este tipo de patologías. Tenemos al ácido valproico, tenemos a la carbamazepina, a la lamotrigina, a los antipsicóticos atípicos. Tengan en cuenta que los antipsicóticos atípicos, cuando se usan para la manía aguda, las dosis suelen estar en lo que es el límite superior de la dosis máxima aprobada. Por ejemplo, la clozapina puede ser beneficiosa en pacientes con manía refractaria como terapia coadyuvante o como monoterapia. Y ciertos antipsicóticos tienen mucha eficacia como coadyuvantes como la olanzapina o en monoterapia como la quetiapina para lo que es la depresión bipolar, pero generalmente en dosis muchísimo más bajas que para la manía aguda. Y como último, y lo que va a ser la estrella a partir de ahora de la clase, el litio. Hasta ahora hablamos de todo lo que es la fisiopatología del trastorno bipolar y un poco hablar de toda la parte de la carga social, de todo lo que es en la esfera de la psiquiatría, ¿sí?, el tratamiento de esta patología. Estaría muy bueno que paren un ratito el video antes de empezar estrictamente con lo farmacológico, que es lo que viene desde ahora, que lo procesen bien, sí, que es un tema por ahí un poco complicado de entender si todavía no cursaron psiquiatría, pero que les va a servir para lo que es su vida como futuros profesionales de la salud. Así que antes de empezar litio, les recomiendo que se tomen un descansito de 5 o 10 minutos, que paren el video, para luego volver a continuar con lo que es en sí la farmacología del litio. Si nosotros hablamos del mecanismo de acción del litio, vamos a tener que hablar de hipótesis. Cuando estén en el examen o cuando estén en el TP vamos a hablar de hipótesis porque justamente es un tema muy estudiado pero que todavía no se tiene certeza al 100% de justamente lo que es el mecanismo de acción. Entonces, vamos a hablar un poco de algunos puntos muy importantes que, aunque sean hipótesis, no tienen que dejar de saber.
Ten en cuenta que todo lo que son las hipótesis plausibles para el mecanismo de acción se centran en todo lo que es el impacto del litio a nivel de lo que son las monoaminas implicadas en la fisiopatología de los trastornos del ánimo, y todo lo que son segundos mensajeros y otros mecanismos moleculares intracelulares que están involucrados en lo que es la traducción de señales, la regulación de genes y, más que nada, la supervivencia celular. Como primer punto, tengan en cuenta que inhiben la liberación de neurotransmisores, como lo son la noradrenalina y la dopamina dependiente del calcio. También hay estudios electrofisiológicos in vitro que sugieren que el litio podría también facilitar la liberación de serotonina. Algo muy importante, y es como el mecanismo más importante que deberían decir, es la inhibición de la vía del inositol, principalmente a nivel de la monofosfatasa de inositol y la inositol polifosfato 1-fosfatasa, que justamente lo que hacen es inhibir la vía de reutilización del inositol. Esto da como resultado una mejora en la acumulación del inositol trifosfato cuando está activa esta vía, que recuerden de fisio que es GQ, fosfolipasa C, inositol trifosfato y el calcio, que justamente esto moviliza el calcio de los almacenes intracelulares. Todo esto, o sea, la movilización del calcio, la inhibición de la PKC y el agotamiento del inositol celular hace que justamente disminuya todo lo que es el inositol disponible para hacer una resíntesis y reincorporación a lo que es la membrana de fosfatos. Y esto va a ser clave para evitar la liberación de catecolaminas, que se cree que son responsables de las recurrencias en las etapas maníacas y depresivas. También es importante lo que son las inhibiciones enzimáticas, como la PKC, que hablamos recién, la glucógeno-sintasa quinasa de tipo 3, que vamos a hablar ahora, y la de nitrato ciclasa, junto con la interferencia con la traducción de señales asociadas a proteínas GS y GI. Esto por ahí, no tanto en lo que es el mecanismo de estabilizador del ánimo, pero es muy importante para lo que es los efectos adversos, principalmente a nivel de la TSH y de la ADH. Son las dos hormonas que vamos a hablar que pueden generar algunos efectos adversos, principalmente por justamente interferir con sus acciones. Ahora, lo importante acá, que quiero que se lleven de esta diapositiva también, es la inhibición de la glucógeno sintasa quinasa de tipo 3, que también comparte este mecanismo de acción con el valproato, que lo van a ver conmigo en lo que es anticonvulsivantes. La inhibición de esta enzima va a terminar aumentando los niveles a nivel del hipocampo de beta-catenina. La beta-catenina tiene una función implicada en lo que es la estabilización del estado de ánimo, pero también por esta vía se induce la formación de factor neurotrófico cerebral, factores antiapoptóticos, factores anabólicos y de preservación del citoesqueleto. Por tanto, cuando en un examen o en el TP hablen de la hipótesis de mecanismo de acción, no pueden dejar de saber todo lo que les acabo de decir en esta diapositiva. La farmacocinética del litio es bastante sencilla pero muy importante. Tengan en cuenta que se administra por vía oral y el litio se absorbe casi completamente en lo que es el tracto gastrointestinal, y las concentraciones plasmáticas máximas suelen ocurrir más o menos a las 2 a 5 horas luego de la administración por vía oral. Tengan en cuenta que existen preparados de liberación lenta de carbonato de litio que lo que hacen es minimizar lo que son los picos de dosis bastante elevados, que justamente suelen coincidir con los efectos adversos, y además que permite la dosificación una vez por día. A nivel de la distribución, tengan en cuenta que no tiene unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y que tiene un volumen de distribución de 0.7 a 0.9 litros kilogramo, ¿sí? O sea, se distribuye en el fluido extracelular y justamente se acumula de modo gradual en los tejidos, por lo tanto el inicio de acción va a ser bastante lento. Tengan en cuenta que su pasaje a través de la barrera hematoencefálica también es muy lento. Así que eso es otro dato a tener en cuenta. En cuanto al metabolismo, no se metaboliza y se elimina casi el 95 al 97% por vía renal sin alteraciones, ¿sí? Y una vida media de más o menos unas 24 horas, pero esto varía mucho con la edad, ¿sí? Puede ser hasta menos en pacientes jóvenes de 12 a 15 horas o más en ancianos, 30 a 36 horas en ancianos, obviamente secundario a lo que es el envejecimiento normal, que disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? O mismo pacientes que tengan insuficiencia renal. Justamente esta vida media hace que justamente sea compatible con la administración una vez por día, lo que mejora muchísimo lo que es la adherencia y también disminuye el riesgo de lo que son los efectos adversos de una sobredosificación. Es importante, también tiene una pequeña excreción por saliva, por heces y también se excreta en leche materna.
Lo importante del riñón acá con el litio es que justamente compite por el sodio a nivel de la reabsorción tubular, a nivel de lo que es el túbulo contorneo proximal, y justamente la retención de litio puede verse aumentada cuando hay pérdida de sodio relacionada con el uso de diuréticos o mismo la diarrea u otras enfermedades gastrointestinales que cursan con hiponatremia. Vamos a hablar de los efectos adversos ahora, y me pareció lo más didáctico hacerlo por sistemas. Así que vamos a hablar de lo que son los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Ten en cuenta que el efecto adverso más común del litio, en lo que es el rango de dosis terapéuticas, es el temblor postural fino de las manos, ¿sí? Que es indistinguible casi de lo que es el temblor esencial. Y también es importante que tengan en cuenta que la gravedad y el riesgo para el temblor dependen mucho de la dosis, ¿sí? Con una incidencia que va desde el 15 al 70% en los pacientes. Además, obviamente, estaría bueno que los pacientes eviten lo que es la cafeína u otros agentes que puedan aumentar la amplitud del temblor. Y entre las opciones terapéuticas que tenemos para justamente disminuirlos es reducir la dosis, obviamente teniendo en cuenta que podemos subtratar al paciente si disminuimos la dosis, o utilizar beta bloqueantes. También puede aparecer, pero esto ya a dosis más altas, ya como solapándose con lo que es intoxicación con litio, incoordinación, ataxia, dificultad para hablar, todo lo que es embotamiento mental, que esto en sí se podría evitar si se tienen que usar dosis un poquito más altas y se dan a la noche, ¿sí? Antes de acostarse. Además, los pacientes pueden quejarse de lo que es embotamiento cognitivo o fatiga mental, con niveles séricos un poquito más altos, y también alteraciones de la memoria, que es importante que tengan en cuenta que hay que determinar bien si es efectivamente un efecto adverso del fármaco o también un deseo de recuperar el estado mental elevado de la hipomanía. Así que ahí también se solapa un poquito con lo que es terapéutica y fisiopatología de la enfermedad. También tengan en cuenta que estimula el centro del apetito y a dosis mucho más altas puede generar convulsiones y coma. Igualmente intoxicaciones lo vamos a ver al final de la clase. A nivel de lo que es el riñón, tengan en cuenta que la capacidad del riñón para poder concentrar la orina disminuye muchísimo durante el tratamiento con litio. Y tengan en cuenta que aproximadamente el 60% de las personas que están consumiendo litio experimentan una cierta poliuria y polidipsia compensatoria. El mecanismo de la poliuria está directamente relacionado con que justamente el litio tiene una afinidad de 1.5 a 2 veces mayor que el sodio por el ENaC, que está presente en lo que son las superficies apicales, es decir, lo que son las luminales de las células tubulares distales. Entonces, una vez en la célula, el litio es sustrato deficiente para lo que es la sodio-potasio ATPasa presente en la membrana basal y lleva a la acumulación de litio en las células tubulares distales. Y las altas concentraciones intracelulares de litio también terminan inhibiendo la glucógeno-sintasa quinasa, que conduce a una insensibilidad a la vasopresina, bajando la regulación de los canales de acuoponina 2, generando lo que sería una diabetes insípida. Además, tengan en cuenta que por sí puede generar injuria renal aguda, nefritis intersticial crónica y un síndrome nefrótico. Por lo tanto, la función renal debe controlarse muy de cerca, más o menos semestral, con lo que es urea, creatinina, calcular el clearance obviamente ajustado a todo lo que es la edad, peso, altura del paciente. Y es importante que se debe considerar reevaluar el tratamiento con litio cuando disminuye el filtrado por debajo de 60 en varias mediciones periódicas. Tengan en cuenta que no es suficiente una sola disminución del filtrado, tienen que ser varias mediciones, o que el volumen urinario exceda directamente los 4 litros,
o que la creatinina sérica siga aumentando en más de 3 ocasiones distintas. Esos suelen ser los criterios de suspensión del litio, a nivel de la parte renal. A nivel de la piel, lo que puede ocurrir es que pueden haber reacciones alérgicas tipo dermatitis, foliculitis o vasculitis que pueden ocurrir con la administración de litio y además pueden empeorar pacientes que ya tenían o acné o psoriasis u otras afecciones dermatológicas. Pero por suerte se pueden tratar con medidas tópicas y no es necesario interrumpir el tratamiento, aunque igualmente algunos pacientes mejoran con la interrupción del litio. Es importante que algunos pacientes tratados con litio y también con valproato pueden experimentar cierta alopecia. En cuanto a los efectos tiroideos y endocrinos, hay que tener en cuenta que un pequeño número de pacientes tratados con litio desarrollan lo que es el agrandamiento tiroideo benigno, difuso y no doloroso, que suele sugerir que la función tiroidea puede llegar a estar comprometida, pero por suerte la gran mayoría tienen una función tiroidea normal. Pero es importante que tengan en cuenta, y como habíamos adelantado cuando estábamos hablando de mecanismo de acción, en realidad hipótesis del mecanismo de acción, un poco lo vimos en la diapositiva anterior cómo se afectaba la función de la antidiurética. En este caso también podemos afectar todo lo que es la señalización de la TSH. Y entonces, usualmente dentro de los efectos adversos endocrinos se puede generar un hipotiroidismo. Y además es muchísimo mayor el riesgo en mujeres, de 3 a 9 veces mayor que en pacientes masculinos. Por lo tanto, se recomienda la monitorización continua con TSH y T4 libre a lo que es todo el tratamiento con litio. Y es importante que si se desarrolla el hipotiroidismo se trata fácilmente a través del reemplazo exógeno con T4 y por suerte no es una razón para interrumpir el litio. Pero también, esto es como totalmente opuesto, pueden existir formas, ¿sí?, de hipertiroidismo, ¿sí?, durante el tratamiento con litio y hasta se han informado casos de hiperparatiroidismo con hipercalcemia, ¿sí?, más o menos entre el 5 y el 10% de los pacientes tratados con litio. Eso sí sería criterio de suspensión, obviamente siempre monitorizar, además de la TSH y la T4 libre. Estaría bueno medir, ¿sí?, cuando estamos monitorizando el tratamiento, el calcio sérico, electrolito, función renal y también niveles séricos de litio, porque también está todos estos efectos en la esfera endocrina relacionados con altas dosis, obviamente dentro de lo que es el rango de dosis terapéuticas, pero dosis un poquito más elevadas. Y a nivel gastrointestinal, que suelen ser los más frecuentes, son las náuseas, los vómitos y la diarrea. Por suerte, muy sencillo, además pensando en la farmacocinética, que es un fármaco que se administra por vía oral. A nivel cardiológico, lo que suele ocurrir con los pacientes que están tratados con litio es un aplanamiento benigno y por suerte reversible de la onda T, que ocurre aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes. Y es importante que a concentraciones terapéuticas, y esto es muy importante, concentraciones terapéuticas, pues ya vamos a hablar de todo lo que pasa a nivel cardiológico cuando tenemos una intoxicación aguda. Hay varios informes que dicen que el litio puede afectar la conducción y el automatismo, ¿sí?, más que nada a nivel de las células marcapasos, que esto justamente se vuelve más pronunciado lo que es la sobredosis, pero que puede tener a concentraciones terapéuticas una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pacientes pueden llegar a sufrir un síncope y es muy común la bradicardia y los bloqueos, ¿sí? Entonces es importante monitorizar, ¿sí?, con un electrocardiograma cada 6 meses más o menos a los pacientes que están consumiendo litio, y más que nada en pacientes que son mayores de edad, que pueden tener algún trastorno de la conducción, o también pacientes que previamente tengan antecedentes de arritmias o mismo de enfermedad coronaria. Así que es algo a tener en cuenta. Y como último, a nivel de la sangre, ¿sí?, a nivel del sistema hematopoyético, podemos encontrar que puede haber un aumento benigno y sostenido de los leucocitos polimorfonucleares circulantes. Es importante que tengan en cuenta que es todo benigno, sino que el paciente está infectado. Y también puede haber una linfopenia relativa. O sea, mientras que el paciente no tenga signos de infección, no nos debemos preocupar si el paciente nos viene con un laboratorio con 12.000, 15.000 blancos, ¿sí? Cuando hablamos de litio y embarazo, hay que poner en la balanza el riesgo y el beneficio. Donde el riesgo sería realizar una profilaxis inadecuada para la paciente con trastorno bipolar y el riesgo posterior a que justamente la manía represente un riesgo inminente tanto para la paciente como para el feto, ¿sí? Pero también el beneficio de un buen tratamiento con litio,
¿Por qué? Porque justamente, aunque tenga varios efectos adversos que vamos a hablar ahora, es muy importante que la paciente se mantenga sin crisis o de manía o depresivas. Y si justamente hay una necesidad imperiosa de tratar con litio, se recomienda hacer una detección ultrasonográfica para anomalías cardiovasculares con mucha más frecuencia. Si ahí vamos a hablar un poco de las anomalías cardiovasculares que pueden haber. Usualmente se suelen hacer 3 ecografías a 4 durante el embarazo, que son los que recomiendan las guías obstétricas. Bueno, en pacientes que están consumiendo litio, esa cantidad de ecografías claramente va a aumentar. Y en pacientes que deciden suspender el litio o no hacer tratamiento con litio, estaría bueno igualmente medicarlas con tratamientos un poco más seguros, porque justamente la manía aguda también constituye una gravedad muy importante para lo que es la paciente y el feto. Entonces se suele tratar con antipsicóticos. Entonces vamos a hablar del litio y el embarazo. Ten en cuenta que lo que es el litio, utilizado en el embarazo temprano, o sea en el primer trimestre, puede estar asociado a lo que son las incidencias, a un aumento de incidencia de anomalías cardiovasculares en el recién nacido, y en especial la malformación de Epstein. Ten en cuenta que la anomalía o malformación de Epstein en un paciente que no tiene litio, que no está consumiendo litio, es de aproximadamente de 1 a 20.000 nacidos vivos en los controles. Ahora, puede aumentar hasta varias veces con la exposición al litio en el primer trimestre, que más o menos son de 1 a 2.500. Entonces, esto es súper importante, o sea, de 1 en 20.000 a 1 en 2.500. Por lo tanto, justamente recalcamos la importancia de los chequeos ultrasonográficos para anomalías cardiovasculares. Tengan en cuenta que la malformación de Epstein es muy grave y de corrección quirúrgica. Piensan que es un corazón con una válvula tricúspide malformada, que está ubicada encima más abajo de lo que está ubicada en un corazón normal, y no solo eso, sino que suele estar asociado a un defecto en el tabique auricular. Entonces es algo muy grave que puede llegar a la muerte del neonato. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Después hay algo muy importante que, si se acuerdan, lo hablamos en la parte renal. En el embarazo, la poliuria materna puede verse exacerbada aún más por el litio. Recuerden que el litio ya de por sí genera poliuria. Entonces, el uso concomitante de litio con medicaciones que eliminan sodio o mismo una dieta baja en sodio durante el embarazo puede contribuir a una intoxicación de litio no solo materna, sino también neonatal. Piensen que el litio cruza libremente la placenta y la toxicidad por el litio fetal o neonatal puede desarrollarse aún cuando los niveles de litio en sangre materna están dentro del rango terapéutico. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente la barrera placentaria no es una verdadera barrera para el litio, la cruza libremente. Entonces la exposición al litio, la exposición fetal al litio, puede generar bocio neonatal, depresión del sistema nervioso, hipotonía o síndrome del bebé flácido o floppy baby, que es letargo, cianosis y lo que es la desaparición del reflejo del moro, y soplos cardíacos, que obviamente la gran mayoría puede ser por la malformación de Epstein, pero no solamente. La malformación de Epstein puede generar otras malformaciones a nivel cardíaco. Y es importante que tengan en cuenta que la mayoría de los expertos recomiendan suspender la terapia con litio entre 24 a 48 horas antes del parto. Y esto justamente se considera una práctica estándar para evitar los aumentos potencialmente tóxicos de los niveles de litio asociados con la diuresis posparto. Tengan en cuenta que aumenta muchísimo la diuresis posparto, necesitamos tener niveles bajos de litio para justamente evitar la intoxicación. Tengan en cuenta que las secuelas físicas y del sistema nervioso central de la exposición tardía de litio, o sea, más que nada en el tercer trimestre, son reversibles una vez que la exposición al litio cesa. Y es importante que, si pasaron obviamente en el último trimestre, no suelen haber secuelas neuroconductuales a largo plazo. Pero como les digo, balanza riesgo-beneficio entre su uso y su no uso. Tengan en cuenta que cuando hablemos de interacciones medicamentosas con el litio, vamos a centrarnos principalmente en si aumentan o disminuyen la litemia. Como más sencillo, tengan en cuenta que los diuréticos osmóticos o los inhibidores de la anidrasa terminan, más que nada los osmóticos, disminuyen la litemia. Pero lo importante y lo que justamente nos va a determinar si tenemos o no una intoxicación con litio es justamente los que la aumentan. Ten en cuenta que de los diuréticos tiazídicos de asa y ahorradores de potasio, que son en sí los que pueden aumentar la litemia, la que más lo hacen son los tiazídicos, son los que causan reducciones significativas en su eliminación que terminan dando niveles tóxicos.
Además es importante que tengan en cuenta los AINES menos, obviamente, el ácido acetilsalicílico, utilizado como un antiagregante a dosis muy bajas, y el paracetamol, que tiene un mecanismo de acción distinto, ¿sí? Y tiene otro blanco terapéutico que los AINES, pueden generar una disminución de la perfusión renal. Entonces es importante que justamente con esa disminución de la perfusión renal facilite la reabsorción tubular proximal de litio y de este modo terminen aumentando las concentraciones séricas. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y por último, ya habíamos hablado en la diapositiva de efectos adversos que son nefrotóxicos, ¿sí? El litio en realidad es nefrotóxico. Entonces, justamente estaría bueno tener en cuenta otros fármacos nefrotóxicos para hablar de interacciones medicamentosas. Cuando nosotros estemos frente a un paciente, por todo lo que estuvimos hablando, que va a comenzar la terapéutica con litio, sería de muy buena práctica pedirle un hemograma completo, un ionograma, principalmente pensando en el sodio, e indirectamente también potasio, por lo que es la función renal, función tiroidea, por todo lo que es la alteración que ocurre a nivel de la TSH, más que nada el hipo o el hipertiroidismo, principalmente el hipo que puede generar, función renal, recuerden que se elimina casi exclusivamente por esta vía, ¿sí? Y que compite a nivel del túbulo contorneado proximal con el sodio. Un electrocardiograma, ya sea para pacientes que tienen previamente algún tipo de arritmia o alteración cardiovascular, como justamente durante la terapéutica por las alteraciones que ya hablamos en el electrocardiograma. Un test de embarazo, por obvias razones. Y durante las siguientes consultas que tenga el paciente, ¿sí? con el cuerpo médico, estaría bueno también pedir la litemia. ¿Sí? La litemia es la mejor manera de medir justamente las concentraciones plasmáticas de litio y también medir justamente si se puede aumentar o si se debe bajar la dosis, y justamente va a servirnos como monitorización del tratamiento. Entonces, en Argentina sí se considera, por ahí tengan algunos números dispares dependiendo de la bibliografía, pero consideramos más o menos que la litemia normal podría variar entre 0.6 y 1.2 milimol litro. ¿Sí? Tengan en cuenta que esas serían como las concentraciones terapéuticas. Por encima se estaría hablando de una intoxicación leve, moderada o grave, y por debajo estaríamos subtratando al paciente. Recuerden que el litio, por todo lo que estuvimos hablando, es un fármaco con una estrecha ventana terapéutica. Y para finalizar con litio, obviamente indicaciones no les vamos a tomar, no estamos ni en psiquiatría ni en medicina interna, pero tengan en cuenta que se utiliza, obviamente por lo que estuvimos hablando, para lo que es el tratamiento del trastorno bipolar, las depresiones recurrentes o resistentes a fármaco de primera línea, y también puede ser utilizado para lo que son los trastornos esquizoafectivos. Como tercera y última parte de la clase vamos a hablar de lo que es la intoxicación con litio. Como siempre les digo en mis teóricos, no estamos para nada en toxicología, ¿sí? Pero está bueno conocer por lo menos la clínica de una intoxicación aguda con litio. Tengan en cuenta que es un fármaco que tiene una estrecha ventana terapéutica, justamente por eso se suele medir la litemia en cada consulta que hay con el psiquiatra, ¿sí? Y obviamente es importante conocer los fármacos que pueden precipitarme una intoxicación aguda por litio. Entonces, tengan en cuenta que la intoxicación leve a moderada en realidad es con una litemia. Antes de empezar, recuerden que lo normal era más o menos de 0.6 a 1.2. Ya por encima de eso, de 1.3 a 2.5, tendríamos, si se están dando cuenta, algunos efectos adversos con dosis terapéuticas un poco potenciados. Como por ejemplo, temblor fino, que va a estar aumentado, incoordinación motora, hipertonía, fasciculaciones de la musculatura facial, ligera desorientación, poliuria y polidipsia. También se le puede agregar febrícula, diarrea, náuseas y vómitos. Obviamente recuerden que toda la parte digestiva era lo más frecuente y lo más como que limita un poco la terapéutica, entonces puede hasta aumentar, ¿sí? Todo lo que es los trastornos gastrointestinales. Ahora, un poquito, si lo piensan así, se les va a facilitar las cosas. Intoxicación moderada grave, van a ver todo lo del sistema nervioso central, e intoxicación grave, van a ver todo lo cardiológico. Entonces, intoxicación moderada grave, que en sí esta es la que puede generar, además de todo, secuelas irreversibles, y eso es muy importante, que suele darse de 2.5 a 4 miliequivalentes litro, que justamente va a aparecer la disartria, la ataxia, las convulsiones, ¿sí? Pueden aparecer alteraciones visuales, vértigo, confusión y delirio,
Y cuando ocurre la intoxicación grave, sí que son litemias superiores a 4, pueden aparecer obviamente las convulsiones, nuevamente las ponemos en la mesa, estupor, coma, el paciente puede estar comatoso, alteraciones del electrocardiograma como depresión del segmento ST, inversión de la onda T o prolongación del QT, y además aparecer todo lo que es el colapso cardiovascular, hipotensión, arritmias, shock, que puede terminar en la muerte del paciente. Es una intoxicación con riesgo de vida. Ten en cuenta que para el tratamiento de intoxicación aguda con litio no tenemos antídoto específico. Sí, usualmente hay algunos fármacos citotóxicos que tienen su antídoto específico. Lastimosamente con el litio no es esa la situación. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es aumentar su principal mecanismo de excreción, que es la diuresis, ¿sí? Entonces aumentamos la diuresis, se llama diuresis forzada durante por lo menos 24 horas, siempre y cuando obviamente no existan contraindicaciones. Una de las principales es una insuficiencia cardíaca descompensada, pues tranquilamente podríamos empeorar el cuadro. Obviamente nunca hay que añadir diuréticos, ni siquiera los osmóticos, porque aunque los osmóticos no favorezcan la retención de litio, podemos generar una deshidratación grave muy marcada, ¿sí? Y es importante que obviamente no vamos a utilizar furosemida, diuréticos de asa, ¿sí? Porque justamente podemos hasta empeorar el cuadro. Y es importante que, por suerte, el litio, ¿sí?, es una molécula hemodializable. Entonces, en pacientes con intoxicación moderada o grave, ¿sí?, existe la hemodiálisis. Y es importante porque puede reducir la litemia más o menos en 70% en 24 horas. Se suele indicar en litemia superior a 2 o inferiores si se acompañan de síntomas neurológicos que, recuerden, son los que pueden generar secuelas irreversibles. Como conclusión de la clase, tengan en cuenta que, por todo lo que dijimos, el litio, y por eso justamente se utiliza un montón, aunque tenga muchos efectos adversos, es un fármaco que ha demostrado eficacia, ¿sí?, y muchísima en el tratamiento de lo que es trastorno bipolar y lo que son las distintas instancias, que es el polo maníaco, el polo depresivo, y justamente de los pocos fármacos que tienen un efecto antisuicida probado. ¿Sí? Se recuerden la gran tasa de suicidios que hay en esta población, y justamente el litio ha demostrado disminuir los eventos, ¿sí?, relacionados con el suicidio. Además, justamente es un fármaco viejo, conocido, ¿sí?, entonces se cuenta con mucha experiencia en su uso clínico, y es importante que justamente tenemos posibilidad de manejar sus efectos adversos, y hay muchas recomendaciones sobre el manejo dentro de su ventana terapéutica. O sea, hay muchas guías que permiten mejorar la dosificación y justamente mejorar la adherencia y la tolerancia del paciente. Entonces, por todo lo que estuvimos hablando en la clase, tengan en cuenta que es un fármaco muy importante. ¿Que hay que controlarlo de cerca? Sí. ¿Hay que monitorizarlo? Sí, pero es un fármaco que se debe utilizar en estos pacientes. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para realizar esta clase. Y acá les dejo mi mail y mi agradecimiento por haberse quedado escuchando esta clase. Es una clase un poquito más corta que todas las que venimos teniendo en el módulo, pero súper importante. Obviamente pueden escribirme cuando necesiten, dudas tanto de esta clase como de las otras del módulo, y obviamente cuando me vean en el turno lo pueden hacer tranquilamente, no tengo ningún tipo de problema. Espero que tengan una buena semana o que terminen muy bien la semana.